Entonces, ok. Bueno, puedo empezar. ¿Me dices cuando ya? ¿Sí? Sí, yo quito el vídeo y el micro, ¿vale? Para que puedas... Y me dices que en el minuto 1:10 que... Ah, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque ya estoy haciendo la presentación acá, Ah, entonces vale, vale, vale. lo voy Perfecto. a hacer. Vale, Ujú. Jenny. Venga, pues Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí, un honor hacer parte de este gran grupo, de este selecto grupo de terapeutas que han elegido comunicar y compartir todo este conocimiento y todas estas bendiciones acerca de las terapias holísticas. Y de verdad, en nombre de mi país, en nombre de mi ciudad, en nombre de mi universidad, de verdad todo el honor y la honra a este gran país, España, agradeciendo toda su entrega a todo el grupo y el equipo que hace parte de Fusión y que hacen posible que esto se pueda hacer en esta fecha. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Bueno, mi nombre es Jenny Liliana Guaca Girón, yo soy médica y cirujana de la Universidad del Cauca de Popayán, Colombia. He hecho estudios en varias herramientas de medicina alternativa como la homeopatía, la terapia neural, las constelaciones familiares. También estudios en homotoxicología, que ahora les comento un poco de qué se trata. De medicina funcional, también soy magnetista, biomagnetista, psicoterapia transpersonal, he hecho también terapia regresiva reconstructiva y otras herramientas de índole energético que nos permitan a nosotros liberar patrones de creencias y también entrar al inconsciente. Eh, bueno, entonces para hablarles un poco acerca de la medicina integrativa, pues que es una práctica médica, es un poco reciente, realmente antes hablábamos de medicinas alternativas y de medicinas tradicionales. Y ahora se ha globalizado en un concepto que habla de que ya es integrativa, significa no estamos separando la parte alternativa de la parte tradicional, sino que todo es un conjunto porque todo es necesario. Entonces combina tratamientos convencionales con las terapias complementarias y obviamente lo que antes llamábamos alternativo para abordar al paciente de una manera integral. Y estamos en una era, estamos en una época en la cual estamos viendo al paciente como un todo, no solamente visualizando al paciente en su cuerpo físico, sino también su mente, sus emociones, su cuerpo, su espíritu. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la medicina integrativa involucra todas estas herramientas, por ejemplo, de la alopatía, ¿no? Porque es evidente que si hay un cuadro de dolor abdominal y todo pinta para una apendicitis, pues vas a necesitar el cirujano que opere esa apéndice y que haga todo lo necesario a ese nivel y tiene que ser un actuar quirúrgico, que si hay una neumonía, pues nada, hay que ponerle el antibiótico y muy seguramente el antibiótico endovenoso y requerimos de toda esta gran maravilla que también la medicina alópata nos puede a nosotros aportar. Y obviamente hace gran parte de esto que nosotros hemos aprendido. Realmente en la academia, en la universidad, a nosotros nos enseñaron como médicos, o por lo menos acá cuando lo abordamos, pues la importancia que tiene el cuerpo físico y le dimos un gran abordaje y, no, toda la medicina va abordado ese cuerpo físico, a eso que podemos ser tangible. Pero realmente, pues con el lapso del tiempo, entrando en mi actuar médico, me di cuenta que muchas de las cosas que a nosotros nos ocurría como terapeutas era como entrar en ese choque, ¿no? Que uno podía controlar el síntoma, controlas el síntoma, controlas las cosas que van apareciendo, modulas una enfermedad, pero realmente no es tan sencillo llegar a decir desde la medicina alópata vamos a curar esta situación. No así, por ejemplo, una neumonía. Digamos que un proceso infeccioso es mucho más asequible, digamos que uno ve el proceso resolutivo, pero enfermedades crónicas, desde la alopatía, por ejemplo, hablar de una hipertensión, que es una hipertensión, no, ya la persona tiene la hipertensión y ya el diagnóstico va, a lo largo de su vida va a ser un compañero. Sin embargo, desde esta otra mirada nosotros podemos entender que todo lo que nos está pasando en nuestro cuerpo y todo lo que nosotros atraemos y que la enfermedad ya no es la causa, no es el problema. La enfermedad es la solución que nuestro cuerpo encontró para poder mostrarnos algo que está ocurriendo y que no ha sido visto. Y para ello, entonces,
vienen una serie de herramientas que son milenarias también, por ejemplo, como la medicina tradicional china, que aborda el cuerpo y aborda la salud, el proceso de salud y enfermedad un poco distinto. Y donde lo que hablan son de desórdenes energéticos en los reinos en los cuales nosotros hacemos parte, que es el reino agua, el reino fuego, el metal, la madera, la tierra, y habla de unos ciclos, así como es el ciclo también, las estaciones, así como son los ciclos también. Nosotros tenemos muchos ciclos corriendo al mismo tiempo, y la medicina tradicional china toma en cuenta todo ello, y toma en cuenta la humedad, toma en cuenta el calor, el frío, y son aspectos que realmente nosotros desde la universidad, desde la alopatía, nosotros no tenemos en cuenta. Hasta hace muy poco tiempo nosotros realmente no preguntábamos acerca de muchos aspectos, tantos emocionales o sistémicos que tal vez estuvieran afectando, o por ejemplo el tipo de alimentación que se está consumiendo. Entonces, si son alimentos que tienen demasiada humedad, si son alimentos que tienen no solamente la reserva calórica, o que si son grasas o si son proteínas, sino qué tanto esos alimentos me están aportando en humedad o me están generando que mi cuerpo esté más seco, ¿no? Entonces, realmente la medicina tradicional china y la ayurveda nos lleva a nosotros a fortalecer conocimiento respecto a ello. No solamente ver el individuo como individuo, sino que el individuo hace parte de todo un sistema, una serie de circunstancias, no solamente ambientales, sino físicas, emocionales. Y estas medicinas nos aportan a nosotros aspectos muy importantes que realmente son bien interesantes conocerlos. Además de ello, hay otras herramientas como por ejemplo la terapia neural y la homeopatía que nos aportan a nosotros información un poco más allá, a pesar de que todavía está en el cuerpo físico y que vamos a actuar al cuerpo físico, que le vamos a ayudar a ese cuerpo físico a cómo resolver un síntoma, una enfermedad. La terapia neural, por ejemplo, nos lleva a encontrar, por ejemplo, cuando uno se hace terapeuta neural, uno no hace historia clínica, hace historia de vida. Ya ahí el concepto empieza a cambiar. Y la terapia neural nos empieza a mostrar cómo nosotros abordamos a un paciente desde una historia de vida, porque esa historia de vida te va llevando y toca concatenando muchas situaciones que pueden aportar a la evolución de lo que los síntomas aparecieron. Y eso nos puede llevar a una causa, y si llegamos al punto, desde el hilo que tejemos de la historia de vida, podemos encontrar el campo interferente que está generando aquella situación. Entonces la terapia neural nos ayuda a nosotros en el cuerpo físico, pero también al cuerpo, a los cuerpos energéticos, desbloqueando todo eso que se está pasando en nuestro cuerpo, pero además es increíble la terapia neural. Como terapeuta neural, les puedo compartir que no solamente la persona resuelve un síntoma, a veces con la terapia neural, y muchas veces sucede, se genera conciencia. Y es una conciencia porque a la persona va contando su historia de vida, y al ir contando, el mismo paciente va uniendo y atando cabos y dice, ok, esto tal vez yo no había caído en cuenta que después de la muerte de mi familiar fue cuando yo empecé a tener estos problemas pulmonares, o empecé a tener todas estas neumonías recurrentes. Ay, que tal vez después de esta separación con mi esposa fue que yo empecé a tener, con mi esposo o con mis hijos salieron del nicho, es cuando yo empecé a tener esos problemas, por ejemplo, con los senos. Entonces empiezan las tumoraciones, y entonces empiezan cómo no puedo nutrir. Y el mismo paciente va entendiendo, ok, hubo algo que lo detonó. Y ese que lo detonó es cuando la terapia neural puede actuar, puede influir, puede ayudar, y obviamente a este proceso de resolución. Hay otras medicinas, por ejemplo, la osteopatía. La osteopatía es una rama hermosa. Nosotros tenemos un montón de fascias como telas en nuestro cuerpo, y a veces por las posiciones que tenemos, por la ubicación en la que estamos, con la forma de dormir en la que nosotros estamos acostumbrados, el que crucemos nuestras piernas cuando nos sentamos, generan que todas estas fascias se van tensionando, además de todo el proceso emocional, las resistencias que podemos tener ante la vida, ante la situación de lo que estamos viviendo. Se van tomando esas resistencias, y esas resistencias van generando todas unas contracturas, y la osteopatía viene a nosotros para podernos ayudar a resolver, porque físicamente todas esas contracturas van desacomodando, van desajustando nuestro cuerpo, y cuando viene un osteópata
viene a reajustar todos estos músculos, tendones, huesos, pero a la vez a liberar, porque una emoción, un pánico, una experiencia traumática también queda impactando y los músculos toman una forma, una posición, y esto puede ayudar a que nuestros cuerpos se vayan reacomodando. Hay tratados de osteopatía hermosísimos, son bastante complejos, es más bien desde la física, desde las cuerdas, esto es increíble toda la información que hay al respecto y hay terapeutas al respecto que generan una liberación y una eh, sanación increíble a través de ella. Está también, por ejemplo, la medicina bioreguladora. La medicina bioreguladora como ese concepto que nosotros tenemos en el cual nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos de regulación que a veces se alteran cuando nosotros no consumimos los suficientes nutrientes o cuando consumimos ciertos nutrientes en exceso. Pues nutrientes o alimentos más bien, porque a veces hay algunas cosas que realmente no nos nutren, que son ricas, que son, por ejemplo, los saborizantes y esto son una delicia, pero eso va generando una cúmula de toxicidad en nuestro cuerpo. Y este tipo de visión desde la medicina ortomolecular o la medicina bioreguladora nos permite a nosotros hacer procesos de desintoxicación. Y yo les comento, nosotros realmente desde la alopatía, en mi caso, cuando yo hice el estudio de medicina, pues nosotros no hablábamos de desintoxicar, y es increíble cómo desde la medicina tradicional china está el recurso en el cual por lo menos alguien se tiene que desintoxicar una vez al año. Y yo había pasado 35, 40 años sin hacer un proceso de desintoxicación, ni siquiera conocía de lo que era eso. Y la medicina bioreguladora nos permite a nosotros dar todos esos recursos, todos esos nutrientes, todas esas facilidades bioquímicas para ayudarle a tu cuerpo que pueda salir a desintoxicar, a sacar de tu cuerpo todo lo que ya definitivamente no está aportando en positivo, sino en negativo. Adicional a ello, por ejemplo, la homeopatía es un recurso increíble. Es una medicina que, aparte que es compleja y es bastante extensa, la homeopatía nos llega a aportar a nosotros toda esa información en la cual, como médica, les puedo decir desde mi experiencia, fue como todo un mundo nuevo, aparte de la medicina tradicional china y de todo esto, obviamente es todo un mundo nuevo, pero la homeopatía es aún más nuevo porque se va mucho a que lo similar cura lo similar. Entonces, como por ejemplo, si yo le pongo un ápice, por ejemplo, que es que ponen en la cual está toda la información de lo que es la picadura de la abeja, ¿no? Todos los síntomas, ¿no? El enrojecimiento, el calor, la hipertermia, todo esto que está produciendo, cómo es increíble que una dilución de la dilución de la dilución de la dilución de la dilución, en vez de generarme los síntomas, me cura los síntomas similares a ello. Entonces, todo lo que tenga que ver con inflamación, inflamación de articulaciones, dermatitis, urticaria, el lápiz viene a hacer toda esa información, a decirle a tu cuerpo, ven, la ruta es por este lado, pero no le hace el trabajo. Le enseña al cuerpo, ok, está esta ruta, pero también está otra, es como un GPS nuevo, y ya una vez tú te conoces la ruta, tú no tienes que tomar un medicamento por siempre, no, puede ser por tiempos, ¿no es cierto? Y el cuerpo ya aprende, ay, esta nueva ruta en la cual yo empiezo a sanar, porque el cuerpo tiene todo, lo que pasa es que hay que recordarle. El cuerpo sabe cómo sanar, hay que recordarle. Y toda la homeopatía que ha generado controversia, ¿no? Porque realmente muchos de mis colegas o de los alópatas realmente dicen, no, eso es como le llaman efecto placebo, ¿no? O sea, eso es como que no, la gente se mentaliza que eso le va a curar y entonces es por eso que funciona. Y realmente no funciona así. Nosotros tenemos unas sustancias súper diminutas, que es todo el tejido montorial, y a nivel del sistema linfático es donde realmente la homeopatía viene a ser su punto. Y es allí donde va a entrar toda esta información, porque realmente la homeopatía es información. Y le llega y le enseña a tu sistema inmune qué ruta coger. Si tomo hacia la ruta de la inmunidad subcelular o si tomo hacia la ruta de la inmunidad humoral. Entonces, realmente hay mucha información al respecto. Y bueno, venga que lo más importante es que podamos encontrar información, hay muchísima y que podamos documentarnos de esto es muy bonito para todos los médicos que de pronto están escuchando o profesionales de la medicina o de la salud que quisieran ahondar en esto. Es una herramienta hermosa que apoya
y que ayuda a nuestra sanación, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino también energético y también emocional, e incluso la homeopatía actúa a nivel espiritual. Entonces es increíble con respecto a cómo puede encontrar un medicamento y decirte, ok, la forma de ser de este arsénico un álbum, una persona cuadriculada, que le gustan los tonos grises, que es o es blanco o es negro, y cómo eso que me molesta, que hasta que los cuadros estén desacomodados y que no lo tolero y me tormenta, llega esa sustancia como el arsénico en álbum y te ayuda a ser un poco más tolerante con eso, ¿eh? Ya que eso no te afecte, ¿no? Entonces, es increíble cómo actúa sobre las personalidades, actúa no solamente sobre el síntoma, sino también sobre la parte emocional. Entonces, es una medicina que nos aporta muchísimo, información que nos aporta como médicos integrativos. Obviamente está la naturopatía, en toda esta información la medicina ayurveda tiene una gran información de cómo la alimentación y la nutrición puede ayudarnos a nosotros a sanar, cómo cada nutriente tiene una situación específica, un horario, y realmente la naturopatía viene también con una información hermosísima de cómo puede ayudar a reforzar ese metabolismo, a activar ese metabolismo que tal vez está lento, a activar ese metabolismo que requiere una nueva información, pero sobre todo los recursos. A veces el cuerpo quisiera sanar, pero es que no tiene los recursos suficientes. Entonces, la naturopatía, la nutriología es increíble, cómo puede ayudar a aportar de acuerdo a tu tipo de sangre, qué nutrientes son los que más te aportan, a los cuales son sensibles, a los cuales que no, a los cuales te aportan o a los cuales tal vez genera un poco de resistencia en tu organismo o en tu digestión. Y bueno, vienen estas otras herramientas también como el Reiki, el yoga, que nos ayuda a nosotros a hacer sanaciones un poco más sutiles, ya no tanto en el cuerpo físico, pero que se reflejan. Todo lo que se acomoda a nivel sutil también tiene un reflejo a nivel físico, evidentemente. Bueno, y la aromaterapia también es una herramienta súper bella que nos permite a nosotros incluso conectar, porque a nivel del nervio olfatorio, de toda esta herramienta, a nosotros nos conecta con puntos donde está no solamente lo emocional, sino también las memorias. Y donde están las memorias puede resolver. Entonces, aquella fragancia, aquella sustancia que puede hacer que yo pueda conseguir, por ejemplo, la calma y liberar una ansiedad. La verdad, al respecto también hay muchísima información. Cómo puede, por ejemplo, la aromaterapia generar una sanación, por ejemplo, de migrañas, un mayor control, por ejemplo, en los pacientes con trastornos de déficit de atención, por ejemplo, cómo los puede aquietar, es algo increíble. Bueno, y entonces vienen estas palabras que quiero compartir con ustedes, que me ha llevado, yo soy médica realmente por, porque así era el deseo de mi padre, porque lo veía que quería ello. Yo tenía una vocación espiritual desde muy pequeña y realmente, pues bien, mi familia es de familia católica y yo realmente quería era acceder al mundo espiritual y traté de huir de mi casa como 3 veces para irme a un convento y de ser monja. Pero mi padre me dijo, mira, Jenny, tú te haces médica y al otro día voy y te dejo al convento por razones de que mi apellido, como lo ven, que es Huaca, entonces decía, no, yo quiero que primero tú te hagas profesional y que ya luego tú entres en tu proceso espiritual. Y bueno, en su momento así fue perfecto como fue, pero cuando empecé este tema de la medicina y cuando me gradué y entré al sistema, que ustedes ya lo conocen, el sistema convencional, pues yo empecé como a sentir que yo no estaba conectando con mi propósito y que ese propósito que el cual yo hubiera querido sentir y ver, percibir, yo no lo estaba conectando y empecé en una depresión. Esa depresión cada vez empezó más y más y más y más hasta el punto en el cual dije definitivamente yo no quiero seguir siendo médica. Yo no encuentro mi pasión aquí, no hay, pasaron diversas circunstancias que llevaron a que definitivamente yo no quisiera seguir en ello, incluso tenía mucha conexión con la muerte. Desde pequeña he sido una mujer que he sido muy perceptiva, soy kinestésica es que percibo mucho en el cuerpo y realmente entré en una depresión. Entre ello vino una compañera, una colega y me dijo, Jenny, ven y estudia psicoterapia transpersonal. Yo le decía, ¿eso cómo es? ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Me decía, no importa, aquí ahorita estás en un proceso emocional y yo quiero que tú aprendas. Y viene un gran maestro
a mi vida, que es un médico que hace todo este tipo de medicinas que yo les he acabado de contar, y me dice, ok, llegaste y encontraste con tu propósito. Y empecé a encontrar eso, y entonces llegó el despertar. Y me di cuenta que yo tenía una vocación desde pequeña y que como no estaba siguiendo mi propósito, yo estaba en esa rutina, ¿no? Del trabajo a la casa, del casa al trabajo, del trabajo a la casa. Llegó un momento en el cual llegó ese despertar de definitivamente mi vida está así porque yo no estaba conectando con mi propósito y realmente eso me tenía en una depresión. Cuando empiezo a conocer de todas estas herramientas, empiezo a percibir y a conectar con mis dones, yo empiezo a darme cuenta que lo que yo necesitaba era reconectar con ese propósito. Y a través de la medicina integrativa lo he logrado visualizar, sentir, percibir y conectar nuevamente con la alegría de la vida, con la alegría de despertarme y de sentir que tenemos algo más que hacer que solo formular acetaminofén, que solo formular analgésicos, que solo formular antihipertensivos, que hay algo más allá detrás de la historia de la enfermedad y que más que resolver unos síntomas, pues hay algo más allá y es poder tomar conciencia y generar un despertar de que somos seres espirituales, de que esos seres espirituales somos almas y que hacemos parte de algo mucho más grande y que ese algo más grande hace que nosotros podamos entender que podamos encontrar nuevamente la coherencia entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Entonces, cuando reconectamos con ese propósito, cuando reconectamos y recordamos, porque solo recordarle, al alma hay que recordarle, al cuerpo hay que recordarle, ya tiene toda la información para la autosanación. Solo es recordarle y cuando empezamos a recordarle al cuerpo, empezamos a sentir como que se vuelve esa alegría. Y cuando despertamos y generamos esa conciencia y conectamos y reconectamos con nuestro propósito, qué rico se vuelve cada vez que tú te levantas, estás con esa emoción, que cosas maravillosas van a suceder el día de hoy. Entonces, realmente, este tipo de medicina yo lo empecé a hacer primeramente para mi sanación, porque lo necesitaba, pero luego me di cuenta de que todas estas herramientas y este conjunto de herramientas daban un montón de respuestas a muchas situaciones y eso me llevó a que definitivamente la llevara a practicar y pudiera ayudarle a la gente que conozco, empezando por mi familia y a mis amigos y a mis pacientes, a llegar a reconectar con el todo, con que somos un todo, con que nosotros somos almas y que esas almas requieren recordar cosas, que esas almas requieren sanar y entender algunas cosas no se necesitan ni siquiera entender, simplemente soltar y asentir a ello tal cual como es. Bueno, y entonces empiezan las terapias complementarias. Entonces, esto es algo más personalizado, es algo que nos lleva a tener una visión médica más completa y personalizada. Ya, por ejemplo, desde la alopatía nosotros hablamos de protocolos, el protocolo de la hipertensión, el protocolo del accidente cerebrovascular, el protocolo de la neumonía, el protocolo, y eso es así, o sea, llegue fulanito con el nombre como sea, de la familia como sea, el protocolo es este. Cuando empiezas a estudiar medicina integrativa te das cuenta que eso ya no es así, que cada persona es individual, y que hay unos patrones y unas cosas específicas, por lo tanto no hay, en la medicina integrativa no se ven de protocolos, se ven guías, puede uno tener una guía, pero protocolo no. ¿Por qué? Porque cada ser es individual. Entonces vienen este conjunto de herramientas como la homeopatía, el biomagnetismo, el reiki, la acupuntura, y toda la parte holística, la parte emocional, donde se reconoce que el paciente requiere una atención mucho más personalizada. Por lo tanto, ya no se hace esa consulta, que acá en Colombia por lo menos están las consultas de médico general, entre 15 y 20 minutos. Entonces, ¿uno cómo va a hacer una historia de vida en 20 minutos? No. Entonces, necesitas un tiempo de atención con el paciente, poder escuchar a tu paciente al menos una hora, entre hora y media, 2 horas, para poder hacer un abordaje del paciente de alguna manera que puedas encontrar todas estas herramientas, además de hacerle la escucha, porque el solo hecho de que la persona pueda desahogarse de todo lo que trae, y tú empieces a trabajar en esa historia de vida, puedas encontrar también las respuestas con el solo hecho de que el paciente pueda escucharse lo que esta persona tiene por contar, qué es lo que come, qué se nutre, de qué tipo de emociones se nutre, qué tipo de pensamientos tiene. Entonces viene allí una integración a todo ello. Aquí yo ya les mencionaba lo de la terapia neural, esto ya se los comenté, lo de la homeopatía también. Y esta homeopatía, además de ser tan asequible, porque es supremamente asequible y es
toda una ciencia de abordaje, es un tema muy amplio lo que hay allí, de poder repertorizar a una paciente, de poder encontrar cuál es la mejor, la mejor ruta para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Bueno, y entonces viene y me dicen a mí, vamos a trabajar y vamos a estudiar los cuerpos sutiles, Jenny, los cuerpos energéticos. Oye, pero como médica eso generó todo un movimiento, porque ¿cómo así? Para que vaya, aquellas personas que son clarividentes, que yo sé que muchos de aquí del grupo pues lo son, saben que nosotros tenemos unos cuerpos sutiles, nosotros tenemos un campo áurico, tenemos unos puntos, unos centros energéticos que llamamos chakras, y tenemos además unos nadis, que son como unos meridianos, son los meridianos, son como unas carreteras energéticas alrededor de nosotros donde hay una cantidad de información respecto a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que atraemos, a lo que ha quedado atorado, a las experiencias traumáticas, no solamente de esta, de otras existencias o tal vez también de los nuestros como ancestros. Hay un sinnúmero de información en ese campo energético que nos pueden dar información respecto a lo que está pasando con los pacientes. Muchas veces en mi consulta ocurre que el paciente llega con una serie de síntomas, y yo sé que de pronto esto en España sucede también, y es que son una serie de síntomas y síntomas y síntomas, pero cuando vamos a ver los exámenes médicos, pues los exámenes médicos están normales. O sea, el hemograma está normal, todos los exámenes son normales, pero es que el paciente sigue sintiéndose mal. Entonces dice, no, mi señora, los exámenes son normales, siga su vida, coma bien, nutrase bien, haga ejercicio. Sí, pero es que hay algo más que yo estoy sintiendo y mis exámenes están normales. ¿Por qué? Porque está sucediendo en ese cuerpo energético, pero no se ha materializado aún y no ha llegado al cuerpo físico. Y es allí donde nosotros podemos abordar con estas terapias holísticas, que no solamente trabaja el tratamiento, sino también la prevención. ¿Cuál es la prevención? Pues que se materialice en tu cuerpo físico. Y de esta manera, entonces hemos encontrado, por ejemplo, que muchas de las cosas que uno a veces percibe o siente, que no uno sabe que percibe, pero que uno siente, realmente muchas veces no es nuestro, es de alguien más, es de algo más, es de algo que yo tomé en el vientre y que lo tomé como mío y era de mi madre. Ese miedo infundado que lo aprendí y que yo lo tomé como mío y que cada vez que sucede algo parecido me lleva a ese pánico, me lleva a ese miedo, me lleva a esa tensión, me lleva a esa resistencia. Entonces, en esos cuerpos energéticos es donde sucede un sinnúmero de situaciones que podemos abordar, que para las personas que son clarividentes, pues, hombre, es una cosa increíble cómo yo los veo trabajar, porque tengo colegas que trabajan conmigo y que tengan este don de la clarividencia y tan pronto ven al paciente, pues pueden verle qué está pasando en sus cuerpos sutiles y a quiénes traen. Traen a su familiar muerto que todavía no se ha podido liberar, trae a la ancestra que no se ha dado cuenta que está muerta y es a ella la que le duele, pero yo la cargo. Entonces todos mis dolores y mis achaques los percibo y los siento en las mañanas cuando me levanto, pero los exámenes salen normales. Entonces, es allí donde uno puede abordar, aunque no seas clarividente, pero a través de las herramientas de las que te vamos a comentar el día de hoy, puede ayudarte a ti a descifrar qué tanto realmente de lo que tú estás sintiendo en tu cuerpo como dolencia, qué tanto de lo que tú estás sintiendo de tus emociones tampoco pueden ser tuyas, puede ser que no sean tuyas, que sea de algo más, de alguien más. Y empiezas a entregar y a soltar, ahí viene la herramienta de Access Conscience, que es espectacular, que todo lo que no es mío lo devuelvo a quien corresponda con todo y partículas de conciencia. Y entonces es allí donde uno empieza a notar, wow, con una primera consulta puedo empezar a sanar. Y no me he tomado la primera pastilla, y no me he tomado ni la primera gota. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a hacernos conscientes qué es nuestro y qué no. Y esa es una parte del acto investigativo que como terapeutas nosotros hacemos. Bueno, y viene este otro aspecto, el concepto de enfermedad desde la medicina china, ayurveda y tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, comparten todas un concepto similar de enfermedad, ¿no es cierto? Pero en estas prácticas se considera como un desequilibrio en el cuerpo causado por factores internos o externos. La medicina china y ayurveda creen en la enfermedad que es causada por un desequilibrio en los elementos del cuerpo, como se los mencionaba, mientras que la medicina tradicional china
considera que la enfermedad es causada por una interrupción en la función normal del cuerpo. Entonces, vienen una serie de circunstancias, de situaciones, de desequilibrios que van sumándose. No solamente aquello que pienso, no solamente aquello que siento, sino también aquello que como, aquello de lo que me alimento, no solamente la parte física nutricional, sino también de pensamiento, pero adicional, yo puedo también enterarme que muchas de las cosas que han ocurrido en mi sistema familiar, como con mi padre y mi madre, han dejado una información, no solo genética, sino también a nivel de mis cuerpos energéticos, que hace que haya un desequilibrio y me lleva a pensamientos, por ejemplo, rumiantes u obsesivos. Y esos pensamientos rumiantes y obsesivos hacen una alteración en mi vaso y en el meridiano y en todo este reino en el cual me lleva a mí, por más que yo pueda hacer, eh, digamos que una persona que puede hacer meditación y puede manejar y hacer el autocontrol de todos esos pensamientos obsesivos, pero si tú le adicionas a través de la medicina china un equilibrio a la energía del vaso, ¿no? Bajarle a ese fuego, puede ocurrir que sea mucho más fácil, aún así, soltar esos pensamientos rumiantes. Entonces es como un complemento, es como que todos nos vamos aportando, todos vamos ayudando y a través de todas estas herramientas, ¿cómo te van sirviendo? Viene también la parte emocional y ahí viene, yo la verdad, toda mi honra a los psicólogos y a los psicoterapeutas y a todas estas personas que están estudiando biodecodificación y neuroemoción, porque realmente eh, muchos de nuestros pensamientos que son aprendidos, que son tomados, que los llevamos por lealtades, hacen que nosotros hagamos a veces más difícil el proceso de sanación. Y son de esas personas que, por ejemplo, puedes hacer un proceso de Reiki, puedes hacer un proceso de yoga, puedes hacer un proceso de homeopatía, de terapia neural, pero el paciente sigue igual. El paciente sigue igual, se queja de los mismos síntomas, esto que hemos hecho no se nota, no hay respuesta o hay una mejoría, pero nuevamente vuelve y recurre. Y es allí donde nosotros definitivamente tenemos que hacer un abordaje importante a la parte emocional, porque esa parte emocional nos puede estar saboteando y nos puede estar saboteando el proceso de resolución. Entonces, es allí donde yo como médica he encontrado que a veces se vuelve frustrante con ciertas personas. Yo digo, pero ¿qué más le podemos aportar? Y cuando vamos a introyectarnos un poco más en su pensamiento, en su forma de ver la vida, en sus patrones inconscientes, nos damos cuenta que tiene bloqueado el recibir. Y cuando yo tengo un proceso terapéutico, el proceso terapéutico desde la medicina tradicional es el médico el que te ayuda a sanar, pero desde esta otra mirada es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo de la otra persona, del paciente y del terapeuta. Del terapeuta que aporta sus conocimientos, pero además también que se aporta como canal mismo para poderle dar la información suficiente a ese cuerpo, a esa alma, a esos cuerpos energéticos para que puedan resolver y sanar. Pero ese otra persona, ese paciente, no es alguien pasivo en el proceso de sanación, es alguien que es activo, porque a través de él llega el proceso de sanación también, pero a través de él se apertura al recibir. Y aquí viene una parte muy importante, y es que el recibir para un paciente es muy importante que pueda tener una aceptación a sus padres, tal cual como fueron, con las circunstancias como pasaron. Pero obviamente hay hijos que han tenido cosas muy traumáticas con sus padres, van a tener que hacer un proceso, para hacer un proceso de reconciliación, que, que eso lo va a llevar a que definitivamente las fuerzas de sanación y la capacidad de resolución de su cuerpo se active y el arquetipo sanador se active y las células aprendan y el ADN se activen todos los genes dispuestos a sanar. Solo sí y solo sí yo he tomado a mis padres. Si yo tomo a mis padres, tomo al adulto. Si yo tomo al adulto, resuelvo, porque estoy en el presente, porque estoy en el ahora. Y como adulto recibo a manos llenas, a manos abiertas a lo que la divinidad, el universo, Dios, como lo quieras creer, te puede dar, que está todo dispuesto. Lo que pasa es que nosotros mismos nos cerramos con un rencor, nos cerramos con una resistencia, nos cerramos con no tomar a nuestros padres, nos cerramos con un odio a la vida, nos cerramos
con el dolor de sentirnos víctimas. Y si estamos todavía desde la víctima, y si estamos todavía desde el dolor, y si estamos todavía desde el rencor, el resentimiento, es muy complejo. No digo que no se pueda, pero es muy complejo que el proceso de sanación sea un proceso de sanación contundente. Entonces, empezamos por allí, por eso la importancia que le doy a esta parte, y es que esta parte siempre es importante abordarla, siempre, en todo paciente, siempre, porque hay cosas que nosotros tenemos que trabajar de nuestros recursos mentales y emocionales, y que la emoción, muchas veces, cuando se atora, digamos que yo vivo una emoción, primeros 7 años, emociones, hemisferio derecho, primeros 7 años, estoy allí, y mi emoción es enorme, ¿ya? Después de cuando empezamos a escribir, empezamos el hemisferio izquierdo, el lógico. Entonces ya empiezo a procesar esas emociones de una manera distinta, las puedo conversar. El niño, menos de 7 años, no los puede conversar, los puede dibujar, lo expresa a través del arte. ¿Por qué? Porque en el hemisferio derecho, en ese hemisferio emocional, si yo no resuelvo esa emoción y no la paso al otro hemisferio, lo puedo ver desde la lógica. Entonces, si yo no hago esa armonización, y yo no puedo, tengo una emoción atrapada desde un solo lado y no lo he pasado a los dos hemisferios, ocurre una situación y es ahí donde aparecen los focos de Hammer. Y viene esta otra medicina tan hermosa que es la medicina de Hammer, donde este médico descubrió que muchas de las personas, cuando les tomaban resonancias o tomografías, aparecían como unos destellos de luz, unos brillos. Y estos son puntos donde está atorada una emoción y donde se genera un foco tumoral. Entonces, nosotros a través de la psicoterapia, nosotros a través de varias herramientas, como por ejemplo, yo trabajo también la sintergética y en la sintergética podemos trabajar a través del láser. Todos esos focos uno puede encontrarlos en varios mapas, está el mapa aquí craneal, está el mapa, el holograma que está aquí en la oreja, en la aurícula, en la palma, en la planta del pie, todos estos puntos generan una información y uno puede ir testando en cada punto de estos dónde están esas emociones atoradas que no han sido totalmente resueltas o que han quedado encriptadas o que definitivamente está generando y desencadenando, que a pesar de que yo trabajo mi cuerpo físico, que trabajo mi cuerpo energético, que trabajo mis ancestros, que trabajo esto, la verdad es que la enfermedad no ha resuelto. ¿Por qué? Porque está ya, porque ya se hizo mental y no la ha resuelto, porque se necesita que tú esto lo remuevas, lo saques de allá y lo proceses en ambos hemisferios para que definitivamente pueda ser comprendida y procesada. Y así el cuerpo ya no busca ese mismo síntoma ni esa patología. Bueno, y otra cosa, otra herramienta que les quiero comentar el día de hoy es el biomagnetismo médico. Yo estoy encantada con esta herramienta, les puedo decir que es algo de las cosas que más trabajo. Es una herramienta que fue creada por el doctor Isaac Gois. Es un médico mexicano. Este hombre encontró que basado en las propiedades magnéticas de todos los componentes de nuestro cuerpo humano, cada célula, cada tejido, cada órgano, así como las sustancias químicas asimiladas o desechadas tienen su propio campo magnético. Entonces les voy a hacer una explicación corta. Es como hagan de cuenta que nosotros somos también un universo y que cuando hay un desequilibrio por una emoción, por un virus, bacteria, hongo, parásito, por una experiencia traumática, se va generando una pérdida de electrones o de protones y eso va generando como un hoyo negro. Yo lo entiendo así, a mí me gusta explicarlo de esa manera. Es un hoyo negro y ese hoyo negro energéticamente te sigue haciendo el mismo síntoma. Entonces te tienes que tomar el aciclovir cada vez que te da el herpes en la boca, ¿no? Te tienes que tomar el antiviral con el herpes zóster que te aparece en el tórax. Y tienes que seguirte tomando ciertos medicamentos y cada nada está recurriendo. ¿Por qué? Porque el germen generó un foco y se quedó en un hoyo negro que quedó. ¿Qué hace el biomagnetismo? Los imanes positivos o negativos, el polo norte o polo sur, llegan a aportar esa serie de protones o electrones que están en desequilibrio, cierran ese hoyo negro, cierran ese foco de esa emoción que quedó atorada, de ese virus, bacteria, hongo, parásito, o de esa situación que ha generado y hace una sanación. Es increíble lo que se siente en una sesión de biomagnetismo cuando tú testeas el cuerpo y logras el equilibrio. En Colombia, yo sé que esta charla está para España, pero les digo, desde las medicinas tradicionales ancestrales, en mi país,
cuando los niños tienen diarrea, por ejemplo, y son pequeños, generalmente es después de un cuadro de pánico o de miedo intenso. Los niños hacen cuadros virales, que para nosotros los médicos son cuadros virales, pueden durar la diarrea 2 semanas, los deshidrata, los pone muy, muy, muy malucos por mucho tiempo, pero a veces yo he aprendido desde la medicina ancestral de mi país, ellos llevaban donde las señoras, acá les llaman las curanderas, y estas mujeres hermosas empiezan a alinear y yo veía cómo alineando sus piecitos encontraban un pie más largo que el otro, una distancia notoria. Y ellas empiezan a hacer un ajuste energético a través de hierbas, a través de, acá le llamamos rezos, pero más que rezos es como hacer un llamado a esa alma que ocupa ese cuerpo. Porque cuando se vive una experiencia traumática, a veces esos cuerpos sutiles se desacomodan. Entonces, lo que ellas hacen es un llamado a que esa alma ocupe ese cuerpo en su totalidad y se pueda integrar y armonizar. Eso es básicamente lo que hacen estas médicas, estas médicas ancestrales, porque así son sanadoras ancestrales. Y yo he visto que el biomagnetismo hace un proceso muy similar. Y es cuál, el de armonizar. Y si hay alguien, si hay una población en la cual yo he podido ver una resolución hermosa de procesos, no solamente infecciosos, sino energéticos, trastornos de déficit de atención, irritabilidad, incluso depresiones que para los niños a veces no son tan, pues obviamente los niños no expresan la tristeza de la manera como nosotros estamos acostumbrados, ellos lo van guardando, lo van guardando, lo van guardando y lo van demostrando a través de comportamientos de irritabilidad, por ejemplo, o de aislamiento. Si hay una población en la cual yo he visto que este tipo de terapia ha sido una gran herramienta para los niños. Estos niños se desajustan y cada vez que van teniendo episodios, por ejemplo, de miedo, pánico por una situación traumática, por violencia intrafamiliar, porque pueden percibir, porque a veces los niños perciben, ven cosas, ven cuerpos sutiles, ¿no? Que los demás no ven, entonces se aterran, va generando un desajuste en su cuerpo y los imanes llegan a hacer este proceso hermosísimo de poder hacer un ajuste energético y se les nota el cambio. He tenido pacientes con déficit de atención marcados, incluso con violencia, que a través de procesos semanales de biomagnetismo han logrado una concentración, un desarrollo increíble a nivel académico, mejorando, por ejemplo, el hecho de que quiera escribir, porque a veces los niños dicen, no, es que yo no quiero escribir, es que yo escribo al revés, es que se genera un desorden en ese cuaderno, en esos cuadernos, y les cuesta llevar patrones, generar obediencia a la autoridad. Y los imanes van impactando poco a poco en ciertos puntos donde biomagnetistas han venido descubriendo dónde está el foco de la ansiedad, el foco de la irritabilidad, del déficit de atención, del autismo, de la esquizofrenia. Han hecho un mapa ya, llevan unos cuantos años haciendo mapas, y yo he visto cada vez que esos mapas coinciden con que si uno puede impactar con esos imanes, puedan resolver que esos cuerpos energéticos se puedan equilibrar, logrando que este niño tenga un equilibrio sutil, pero también se materializa en su actuar y en su cuerpo físico. Sus pies se equilibran, ciertos comportamientos cambian, pero además también hay población adulta que se está beneficiando muchísimo de esto. Por ejemplo, cuando hay energías ancestrales atoradas. Y entonces yo les comento que como nosotros hacemos parte también de un todo y un alma familiar, cuando un ancestro, por ejemplo, fue muy anhelado que hubiera seguido con vida, pero murió, pero ese duelo no ha sido resuelto, puede llegar un descendiente a reemplazar ese ancestro. Y entonces ese ancestro, esa persona llega por ejemplo, con un comportamiento en el cual se hace a cargo de sus padres, es como si fuera un abuelo para la familia, eh, hace cosas y le pasan cosas que él dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y es porque está ocupando un lugar de un ancestro, porque por lealtad, por amor a sus padres, a su familia, entonces entra a reemplazar, se llama eso. Y los imanes vienen y uno impacta ciertas cosas, ciertas emociones y dicen, no, pero a mí no me pasa eso, por ejemplo, conductas antisociales. Yo digo, bueno, ¿por qué me sale este par donde dice conducta antisocial y la persona es muy sociable? Y uno impacta en esos puntos y se desajusta inmediatamente. Yo lo puedo percibir porque soy canalizadora también, pero lo puedo percibir cómo se desacopla. El paciente dice, uy, algo salió. Y es como se desacopla, es como si él dejara de ocupar ese lugar y entonces va a ocupar su presente,
va a ocupar su presente, va a ocupar su lugar. Y esa persona encuentra resolución a muchas de las cosas que pueden estar pasando por repetición, pero también síntomas físicos o síntomas emocionales. Entonces eso genera un equilibrio emocional porque, como les decía, muchas de las emociones que nosotros estamos cargando tampoco son nuestras. Entonces, muchas son nuestras, pero otras tantas no. Entonces los imanes vienen a generar eso. Ahora, hay algunas personas que les gusta hacer manipulaciones en espirituales o energéticas, llamadas brujerías, ¿sí? Entonces, los imanes también pueden impactarse en ciertos puntos y cualquier, por ejemplo, maldición o un deseo de alguien que le haya deseado cosas malucas y que la persona lo haya recibido, porque a veces también el alma recibe ese tipo de situaciones, entonces atrae personas que le desean el mal o que le desean cosas, y los imanes también desajustan esos focos, porque se vuelven como unos focos, los imanes impactan y desacoplan ese tipo de energías. Entonces también hay una sanación para, por ejemplo, trastornos del sueño, para insomnio, para temas con el dinero, para temas de, por ejemplo, que le pasan cosas repetitivamente negativas, que se le choca el carro, que le roban la casa, que, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas que son situaciones negativas recurrentes a veces se deben a manipulaciones, pero es que no hay nadie que nos pueda hacer daño. Lo que pasa es que nosotros lo aceptamos. Entonces, decimos, hay un convenio sutil entre el alma, en las almas, son los acuerdos, y dicen, ok, yo acepto esto, ¿no? Voy a tomar un aprendizaje a través de esas circunstancias. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los imanes o la terapia de respuesta espiritual es liberar y corregir esos programas, limpiar esos programas, para que el alma elija una ruta que pueda ser más amorosa, una ruta en la cual pueda aprender de una manera más amorosa, más práctica, con facilidad. El Access Conscious también viene como herramienta a ayudarnos a nosotros a que nosotros podamos hacer elecciones nuevas y que podamos tener el control de podamos elegir, porque somos seres, unas potencias que podemos elegir qué ruta podamos hacer. Pero cuando estas circunstancias a veces nos sobrepasan y son más grandes que nosotros, pues nos sobrepasan porque estás ocupando un lugar que no es el tuyo, estás ocupando el lugar de un ancestro, y eso hace que tal vez a través de estas herramientas pues sea posible que no solamente yo lo elija, que sea de una manera diferente, sino también que pueda desacoplar de mí las energías que puedan estar interfiriendo para que esto pueda suceder y hacerme libre. Y bueno, viene otra herramienta, les cuento, esta herramienta es una herramienta que la encontré con este español, se llama Luis Antonio. Él es un español que hace más de 40 años creó la herramienta de terapia regresiva reconstructiva. Y a través de él ha sido posible encontrar la sanación del inconsciente. Yo he visto procesos amorosos completamente sanadores, incluso sanadores a nivel de cáncer, por ejemplo, o situaciones fuertes de impactos o de experiencias traumáticas, y tuve el honor de compartir con él en varios de sus cursos para trabajar la terapia regresiva reconstructiva. Él lleva él lleva estados de relajación conectando con las ondas teta, y ahí accedemos a nuestro inconsciente, y a través del inconsciente nosotros podemos encontrar dónde está el origen. Puedes ir a la célula, por ejemplo, tengo una gastritis, y él lo lleva a través de sumergirse a través del inconsciente, y a través de ese inconsciente te sumerges y vas a encontrar y vas a preguntarle a tus células cuál es el origen, y empiezas a generar todo un patrón que nos ha llevado a darnos cuenta que podemos estar teniendo patrones de comportamiento que nos lleva a patrones de supervivencia creados en su momento, cuando son de nuestra infancia o son en el pasado, y la terapia favorece la resolución de esos problemas y haciendo la integración social mediante el fluir de emociones retenidas y la adaptación de nuevos modelos de conductas que sean saludables para cada uno de nosotros en nuestro tiempo presente. ¿Qué significa? Que yo puedo ir a ese instante, a ese momento en el cual yo generé un aprendizaje. Por ejemplo, estoy en el vientre, mamá, es un embarazo no deseado. Entonces me hago pequeño. Entonces es mejor que yo me haga pequeño y no moleste. Y ese es mi patrón de conducta. Llego a lugares donde paso desapercibido y me hago a un ladito y no me hago perceptivo para nadie, pero eso a su vez genera que yo me sienta en ese desamor y recuerde cada vez el desamor que tal vez pude sentir dentro del vientre de mi madre porque yo fui un embarazo no deseado. Entonces son patrones de conducta que me han llevado a ¿qué? A aislarme. Nadie me aísla, yo me aíslo, ¿sí?
Entonces, cuando eso me hace sufrir y me hace tener un mayor dolor emocional, entonces a través de esta herramienta, Luis Antonio nos ayuda a nosotros como nosotros pasamos esa emoción al hemisferio izquierdo. Ok, entonces ahora el adulto, el del presente, va a ir a enseñarle a ese niño que tal vez pueda ver a mamá, que mamá estaba en una situación en la cual no fue fácil para ella. Y llegamos a una comprensión tal que entonces podemos ver a mamá desde unos ojos diferentes, no tal vez como la víctima que soy de que mi mamá no me deseó, sino que puedo ser puedo desde mi adulta lograr esa comprensión y generar un cambio en el patrón de comportamiento que pueda generar que ya a mí ya no me siga dando rabia lo que me daba rabia antes, o que ya no me siga aislando lo que antes me aislaba. Entonces, es una herramienta también súper contundente, muy poderosa, muy amorosa, y el paciente todo el tiempo está consciente y él puede hacerse consciente. O sea, Luis Antonio a través de esta herramienta lo que hace es que el mismo paciente encuentre la resolución y lo que hace es irlo guiando para que él mismo pueda pasar ese patrón conductual al hemisferio izquierdo, te genere la resolución y a partir de ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Es esto. Y es increíble porque el paciente va visualizando un escenario y cuando se hace el proceso de resolución, el escenario cambia. El escenario cambia, ya no estoy dentro de un pantano, ya estoy bajo una pradera, ya estoy viendo flores, ya estoy viendo luz, ya estoy viendo el sol, antes era todo oscuridad, antes todo era miedo. Entonces se van cambiando patrones y el inconsciente te va mostrando a través de imágenes de cómo esto se puede ir resolviendo poco a poco. Es espectacular. Bueno, y entonces, espérenme un momento que la presentación a veces se pone un poquito pesada. Bueno, no sé si hasta el momento se vaya entendiendo todo, me vas contando, por favor, si se va o voy muy rápido, espero no los tenga aburridos. Jenny, Jenny, Cuéntame. nada, que no sé si has terminado o no. No he terminado, pero la presentación se cayó y creo que por tiempo ya debo que terminar, ¿verdad? Ya, sí, sí, porque ya en España es muy tarde, ¿vale? No sé cuánto te Ok, queda, pero mañana podemos retomar si quieres, mañana o pasado, que creo que tranquilas. tienes otra vez. Eh, No, Perfecto. Por algo se cayó la sí, presentación. Hay muchas más cosas por contar. Me emocioné de las primeras diapositivas, pero nada, podemos continuar en otro momento. Sí, entiendo que ya es sí, muy tarde. continuamos porque tienes hecho un trabajo aquí muy, muy completo, o sea, tienes, digamos, como una especie de biblioteca de todas las terapias que existen. Yo no creo que las hayas probado tú todas, ¿verdad? Sí, claro, las que les estoy contando es porque todas las practico. ¿Las practicas todas? Sí. Madre mía, Eso que en me faltan serio. tres. Vale, pues, tienes que dedicarle mucho tiempo a todo esto, desde luego. Ujú. Sí, claro, es una consulta que no se hace en 15, 20 minutos, se hace en hora y Ya, media. ya, 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 ya. Bueno, pues no sé, supongo que es como la gente que habla idiomas, ¿no? Que los que son buenos con los idiomas hablan un idioma y aprenden muy rápido los demás idiomas, ¿no? Pues si te gusta y has ido pues cada vez aunando más terapias, pero vamos, fusión es perfecto para ti porque tú lo fusionas todo ahí. Sí, sí, sí. Ha sido apasionante entrarme al Sí. mundo de las emociones, al mundo de la energía, al mundo de la homeopatía, al mundo de todo eso. Ha generado toda una sinergia y pues nada, estaremos comentando entonces en una próxima oportunidad para poder englobar y Sí, poderles contar acerca de sí, ello. tenemos, cuando es pasado mañana, tenemos contigo otra vez. Sí, el jueves. ¿Vale? Ajá. Puedes darle fin a esta parte y, bueno, pues ver lo que vas a hacer y calcular un poco el tiempo.
No sé si 1 hora y media dijimos. ¿Para el jueves? 1 hora, 1 hora y media, que no me acuerdo Una cuánto hora tiempo lo era. alcanzo a terminar. Y porque Un- quiero hacer un ejercicio también con ustedes. sí. Es un ejercicio de autosanación. Es muy Es- bonito. Está muy, muy interesante, de verdad. Y muchas gracias. Y pues seguimos, continuamos. Bueno, espero que haya sido claro. Yo a veces me apasiono, no abordo porque soy apasionada con todo lo que hago, con todo lo que he aprendido y bueno, y apasionada y emocionada de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, todo mi agradecimiento para ustedes también por la oportunidad. Pues gracias por tu pasión, que está muy bien, y por habernos dado este paseo por las diferentes terapias, que son muchísimas, y que si las practicas, pues de verdad, es increíble, increíble, Jenny. Bueno, pues nada, un saludo muy grande y nos vemos el próximo día, ¿vale? Dale, Muchas feliz noche, gracias. Hasta descanse. luego. Adiós.